Buenas tardes, hermanos. Bueno, buenas tardes. Aquí agradeciendo la oportunidad, primeramente a los hermanos que nos han invitado para poder realizar este seminario. Agradeciendo primeramente a Dios por el permitirnos llegar con vida hasta este día y el estar al pendiente de sus actividades, sea donde quiera que estemos. Aquí estando al pendiente también de lo que nos comenten por medio del chat para ver si el audio o el video está bien. Y agradeciendo primeramente a los hermanos, primeramente a Dios, perdón, y luego a los hermanos que nos invitan a este seminario. Agradeciendo y para los hermanos que ya tuvieron su participación a lo largo de este día y a lo largo de estos días en los cuales hemos estado al pendiente de las actividades. Y agradeciendo por el seminario que es algo a nivel internacional, del cual podemos estar agradecidos el saber que tenemos hermanos tanto al norte del país como al sur del continente realmente, agradeciendo por ello y pidiendo a nuestro Dios que les bendiga grandemente. Esta tarde vamos a tratar el tema de engaña con sabiduría terrenal. Y como lo han ido mencionando los hermanos, ¿quién engaña con sabiduría terrenal? ¿Quién se presta de ese tipo de sabiduría para engañar a la humanidad, para engañar al ser humano, y del cual el ser humano puede pensar que realmente requiere de esa sabiduría? Esa sabiduría de la cual pudiésemos nosotros considerar tan sabia y decir nosotros mismos realmente la necesitamos, pero que evidentemente Dios nos lo hace ver que no es así. Engaña con sabiduría terrenal, basando nuestro tema en Santiago 3:15, cita que veremos un poco más adelante. Antes de dar inicio, hay que recordar el tema principal. El tema principal es Escapa por tu vida, basado en Génesis 19:17. Y antes de iniciar, vamos a considerar a qué va referido esto de escapa por tu vida. Primeramente, nuestra cita está basada en Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús, el cual ya estaba a cargo de una congregación, empieza a definir las situaciones en las cuales el pueblo de Dios, la iglesia, ya se estaba metiendo, ya se estaba introduciendo a situaciones en las cuales no convenía. Todo lo que nos habla Santiago son situaciones en las cuales el pueblo de Dios ya se estaba involucrando nuevamente. Había llegado el Señor Jesús, los había alejado de la maldad, nos había alejado de una forma de vida en la cual ya no convenía. Y nuevamente dentro de la iglesia se está dando nuevamente el no ser constantes, se estaba dando el que la gente le diera la espalda a Dios ya dentro de la iglesia. Y razón por la cual la sabiduría, tanto espiritual como la sabiduría terrenal, las define el apóstol Santiago. Y eso como primera parte. Vamos a hablar ahora de una nación de la cual estaremos hablando un poco más adelante, pero tratando de darnos a conocer cómo era esta nación.
¿O por qué nos interesaría esa nación? La nación de la cual quiero hablar es Egipto. Egipto, nosotros conocemos que fue una nación en la cual estuvo muy apegada el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estuvo apegada a esta nación con el propósito de sobrevivir, con el propósito de ellos progresar dentro de esa nación. Pero que era una nación que tenía muchos años en la cual ellos se habían desarrollado, en la cual ellos habían implementado sus sistemas, en la cual ellos habían logrado ponerse a la vanguardia del mundo antiguo, de la cual al día de hoy nosotros conocemos por sus ruinas, al día de hoy nosotros conocemos por las historias mencionadas en la Escritura, que la envuelven y que la mencionan. Pero esta nación se fue quedando atrás. Una nación en la cual tenían reyes, tenían faraones, tenían sus dioses, sus propios ídolos, su propia creencia, su propia forma de llevar estas tradiciones y costumbres, y de las cuales hay que mencionar el pueblo de Dios se vio involucrado con ellos. Tristemente el pueblo de Dios se relacionó con estas naciones, y esta nación, como una de las principales en las cuales el pueblo de Dios se desarrolló, es de una de las cuales quiero hablar en esta tarde. Hemos mencionado tantas cosas y se ha mencionado a lo largo de estos 3 días de seminario, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese personaje del cual no cesa, no descansa, y del cual está buscando una oportunidad para atacar de nosotros. Ese personaje que no tiene piedad, pero que de igual forma nosotros podemos salir bien librados si nosotros obedecemos y seguimos los mandatos del Señor Jesús, agradeciendo por el sacrificio hecho por Él y en todo momento tenerlo en la memoria y teniéndolo en nuestra mente, porque sabemos que solamente por medio de Él y con Él podemos nosotros ser librados del diablo o de Satanás. El tema de esta tarde: engaña con sabiduría terrenal, basado en Santiago 3:15. Iniciando primeramente lo que se le dijo a Lot: escapa por tu vida, no mires tras de ti, en Génesis 19:17. Es el tema principal de este seminario. Y hay que recordar un poco por qué se le dijo esto a Lot. Lot, sobrino del padre de la fe, Abraham, había salido de Ur de los Caldeos junto con Abraham, y al ver o al ser ellos prosperados tanto en ganados como en rebaños, ellos tenían la necesidad de que tanto los ganados y rebaños de Abraham tuvieran el mismo alimento, la cantidad de alimentos como para los de Lot. A lo cual Abraham, siendo el mayor o siendo el que tenía a cargo a su sobrino, decide ofrecerle el que se decida por los campos que ha de tomar. Los campos que ha de tomar, Lot los mira y ve que son perfectos. Lot los mira y ve que en esos campos, en esos valles, él va a poder tener el abastecimiento para los alimentos de su rebaño. Pastos verdes, pastos en los cuales había abundancia, pastos de los cuales él vio y cuales él definió irse para de aquel lado. Abraham le dice: al lugar que tú te fueras, yo me voy a ir al lado opuesto, con el propósito de que nuestros pastores no peleen o no tengan conflicto por los campos o por los valles. Las rencillas pudieron haber sido muy grandes, muy evidentes. Realmente la escritura no nos lo menciona, no se mete en esto. Pero sabemos que Lot se fue a una ciudad pecadora, a una ciudad llamada Sodoma y otra llamada Gomorra, pero que sabemos que eran 5 ciudades en las cuales él se decidió ir a meter. Él, al estar en estas ciudades, pues el pecado aumentó, o el pecado ya estaba ahí, simplemente que lo hemos visto a lo largo de los estudios. Lot no se involucró, Lot no se metió con ellos.
Cuando Dios dispuso su destrucción y salvar a Lot por medio de dos varones, este personaje se encontraba a la entrada de la ciudad. Al ver Lot a los dos varones, dispuso, o él puso en su mente de dónde venían, por lo cual él saber que eran extranjeros, él quiso meterlos a su casa, con el propósito de que no se quedaran en la ciudad y en las plazas. Sin mencionar antes la intervención que tiene Abraham, al mencionar que si Dios tuviera la voluntad de salvar a 50 personas de esa ciudad, si hubiese al menos 50 justos, empezando con 50 y terminando con 10, de lo cual nosotros podemos definir que eran 4 de la familia de Lot, pero que sus hijas estaban comprometidas o que ya tenía yernos Lot. Al tener Lot yernos, pues podemos definir que eran los padres de cada uno de ellos, y así nos darían las 10 personas. 10 personas en las cuales se pudiesen haber salvado si hubiesen tenido la misma conducta de Lot. Lot mostrándose justo y mencionando en 1 de Pedro, donde Lot se mantuvo justo porque no se apartó o no se acercó a la idolatría, sino que se mantuvo en lo enseñado por Abraham y el ejemplo que tuvo de Abraham. El salir de Ur de los Caldeos, siguiendo a Abraham, y no contaminarse con lo que había hecho y alejarse de la idolatría que existía en Ur de los Caldeos, era una gran ventaja para Lot, demostrada en este fragmento de la Escritura. Podemos decir nosotros, el padre de la fe era Abraham, pero Taré era el abuelo de la idolatría. Tanto así cambiaba la situación, tanto de Abraham como de Taré, al ellos alejarse de Ur de los Caldeos. Pero los yernos de Lot no aprendieron de la sabiduría ni de la justicia de Lot, sino que cuando Lot fue a avisarles y anunciarles y advertirles que la ciudad iba a ser destruida, dice la Escritura en Génesis 19, que a ellos les parecía que se burlaba. Y ahí podemos nosotros entender que las 10 personas no se completaban. A los yernos no hacerle caso a Lot, las 10 personas no se completaban, y por lo cual la ciudad tendría que ser destruida. Hablemos un poco que esta situación pasa en muchas situaciones. Hay otro ejemplo en la Escritura de Josué y Caleb. Nosotros conocemos a Josué, y Josué es mencionado en varios extractos de la Biblia antes de ser mandado como espía a Jericó. Josué, y todavía antes de ir a reconocer la tierra prometida. De Josué se habla, pero de Caleb no. Josué, sabemos nosotros que Josué estaba al servicio de Moisés, y Josué se deleitaba haciendo el servicio para Moisés. Cuando son mandados a reconocer la tierra, un reconocimiento que duró 40 días, al regresar solamente alguien lo anima, solamente él pudo, podríamos decir nosotros, él hace una mancuerna con otro personaje. Y solamente es con Caleb. Cuando es oportunidad de que den su reporte de que la tierra, de cómo es la tierra y cuáles son los frutos y qué vieron en ella, solamente estos dos personajes, Josué y Caleb, dicen la verdad. Y es lo mismo que pasa con Lot. La relación de animar a alguien para lo bueno es 1 a 1. Podemos animar a mucha gente, podemos decirle del evangelio a muchas personas, pero en muchas ocasiones la relación es 1 a 1. Josué solamente pudo animar y alentar a Caleb durante 40 días a una persona, a un Caleb. Mientras que los otros 10 espías llegaron atemorizados por lo que vieron, engañados por lo que vieron, y ellos lograron convencer a 600,000 personas
Mientras que Josué solamente pudo convencer a uno, los otros 10 espías convencieron a todo el pueblo, 600,000 personas. Es lo mismo que pasaba. Se esperaba que Lot hubiese efectuado ese mismo efecto para con sus yernos, pero con sus yernos les parecía que se burlaba. La ciudad pecadora perecería al amanecer de esa misma noche. Y es la razón por la cual se le dice a Lot: escapa, no mires tras de ti, porque la ciudad va a ser destruida. Y el propósito de mencionar en esta escritura, en este seminario, que escapa por tu vida, es porque realmente no estamos viendo la magnitud del problema que nos rodea a todos y cada uno de nosotros, tanto como cristianos como parte de este mundo. No mires tras de ti, con el propósito de que no te vuelvas si ya lo dejaste atrás. Para términos prácticos de este estudio, aléjate de lo malo y no te regreses. Sigue adelante. No te dejes engañar por la sabiduría terrenal. Escápate y huye, porque de eso depende tu vida. Y esperando que el tema sea o nos llene con sabiduría no terrenal, sino que nos haga entender un poco cómo es que actúa Satanás. Satanás no busca amigos, Satanás no busca quien lo siga, no busca adeptos. Satanás simplemente busca el tener la honra y la gloria de él poder decir, la gente me sigue, de esa persona que va ahí es mía. Ese es su aliento, ese es su ánimo, y el seguir adelante perjudicando a personas, perjudicando al mundo. Si nosotros nos ponemos a decir que Satanás simplemente afecta a la iglesia de Cristo, realmente nosotros sabemos que no. Aunque haya gente que no conozca a Cristo, Satanás sí lo conoce a él, y Satanás sí lo procura, y Satanás sí lo visita, y Satanás sí ve qué hace. Y va a buscar engañarlo, y va a buscar que caiga en sus garras con el propósito de destruirlo. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un ejemplo tan sencillo y tan práctico. El león sale a cazar, el león busca a su presa, el león busca al débil, el león busca al enfermo, el león busca al que se aparta o lo engaña, haciendo parecer como si estuviera solo, escondiéndose con el propósito de salirle al encuentro. Y sobre todo, ¿qué es lo que se trata el seminario? De estar listos, estar preparados, porque en el momento en el que nos toque huir, tenemos que hacerlo con toda prontitud. Y dice la Escritura, si se te olvida la capa, déjala. Si estás en el campo, sal de ahí. No bajes a tu casa si estás en el techado, sino que salte, vete, huye, porque la huida es pronta. Y podríamos decir nosotros, si el león te toma para saciar su hambre, si el león te devora para saciar su hambre, es con el propósito de que terrenalmente sea algo dichoso. Y lo voy a explicar por qué. Cuando un león tiene mucha hambre y busca comer, lo primero que agarra es con el propósito de aguantar todavía los próximos 20 o 15 días. Pero no vaya a ser que pase como el profeta, el cual fue a anunciar a los reyes de Israel. Y se le dijo, si te dicen que te quedes, no te quedas. Y si te dicen que te ofrecen de beber, no les tomas el agua. Y si te dicen que te ofrecen de comer, no les tomes la comida. Él venía a hablar sobre la situación que había en Israel, sobre Jerusalén, y sobre el nuevo rey Josías, el cual iba a poner orden a las idolatrías que se habían llenado en la casa o en el templo de Dios. Este personaje, al verse engañado por otro, al haberle dicho mentiras, de decirle, yo soy profeta y ven a mi casa para que comas conmigo,
lo siguió, y al salir al camino, un león salió y lo atacó. Nuevamente regresando al ejemplo, si un león te devora es con el propósito de él subsistir, pero en el caso del diablo, el diablo no busca subsistir porque te haya devorado. Va a pasar como este personaje. Dice la escritura que cuando salieron a ver qué había pasado con el profeta, dice que el profeta estaba muerto, pero el león estaba a un lado de él. Satanás no busca saciarse por cada uno de nosotros. Satanás simplemente busca hacer el daño y apreciar el daño que ha hecho. ¿O acaso no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿O un poco de pecado nos afecta a todos? ¿Acaso no sabemos que por poco pecado que hay dentro de las iglesias, dentro de la iglesia de Cristo, no nos afecta a todos? ¿Pensamos nosotros que ese pequeño pecado no nos va a afectar? Porque nuestro adversario, el diablo, busca a quien engañar con sabiduría terrenal. Una forma de decir, te devorará. Vamos como primera escritura a Santiago 3, 14 al 15, que es donde está basado nuestro tema en esta tarde. Dice la escritura: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Definiendo estos tres tipos de sabiduría, que a muchos nos parecerá correcta. Una sabiduría terrenal quiere decir, en pocas palabras, que no es espiritual, que es visible y que en pocas palabras es carnal. O en otros términos, para hacerlo práctico en este tema, hasta que yo vea, te creo, o ver para creer. La sabiduría animal es instintiva, es visceral, es de tentación y es egoísta, donde quien importa simplemente soy yo. Los demás no, solamente el que importa soy yo. Una sabiduría diabólica es adversaria, es violenta, es agresiva, es de confusión, con la cual se busca perjudicar. Proverbios 14:12 nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte o es camino de perdición. Lo mencionaron los hermanos, a veces nos creemos que tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría, pero a veces nuestra sabiduría está limitada por nuestros propios ojos. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia sabiduría. Y el que Proverbios nos lo mencione en 2 ocasiones quiere decir que es de importante, que hay que ponerle atención, que no nos dejemos llevar simplemente por nuestra sabiduría, porque nuestra sabiduría puede ser mala, pero como es la de nosotros, no nos va a dar oportunidad o nos va a hacer pensar que estamos en lo correcto. Y si pensamos cosas malas, nuestra sabiduría simplemente nos va a decir: estás bien, perfecto, hazlo, es una buena idea, pero realmente nos va a perjudicar, porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos, pero son caminos que llevan a perdición. Podemos creer que tenemos la sabiduría correcta, pero nos puede desviar, nos puede engañar, y al engañarnos a nosotros mismos, vamos a tener la oportunidad de engañar a otros más, creyendo lo que nosotros mismos pensamos y no lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Sabiendo que la sabiduría es un conocimiento aplicado y es considerado una virtud cuando se hace de forma de ser. A veces conocemos a las personas y decimos: él es bueno en su forma de actuar. Y ciertamente lo puede ser. Pero lo hacen ya de continuo, que su sabiduría ya no les es gravoso, ya no tienen que estar considerando ser sabios, sino que ya su sabiduría es correcta, y eso se le llama una virtud. Una virtud es la acción motora dispuesta para el bien. Espero esto se entienda. Cuando alguien tiene o se le derrama un vaso, la actividad de quererlo recoger se le dice como reflejos. Cuando alguien ya actúa bien por hecho de reflejos, quiere decir que es alguien que lo ha practicado por muchas ocasiones, que cuando pasa una situación sabe cómo actuar. Y eso es una virtud. Pero hay virtud para amar, hay virtud
para ser servicial. Y todas y cada una de estas virtudes están dentro de la palabra. La Escritura nos detalla sobre la mujer virtuosa todo el capítulo 31 de Proverbios y nos menciona características específicas de todas y cada una de la mujer virtuosa. Por el tiempo, solamente voy a tomar un versículo para regresar nuevamente al personaje Lot. Dice Proverbios 31, 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. A lo que nos lleva nuevamente a nuestro personaje principal. Por medio de la Escritura podemos nosotros definir que Lot tenía una mujer virtuosa, que la mujer de Lot se dedicaba a su casa y a sus actividades. Cuando esto pasa, nosotros vemos que llegan los varones a buscar a Lot y Lot está sentado a las puertas de la ciudad. Mencionando nuevamente Proverbios 31, 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y podemos entender también el contexto de cuando la mujer de Lot voltea a ver la ciudad destruida. Podemos nosotros comprender que realmente la mujer de Lot era importante a lo mejor en Sodoma y en Gomorra. Era donde ella hacía una diferencia. O podríamos decir nosotros, era engañada por lo que había dejado y al verse terminado. Los judíos reconocen o saben dónde está la ubicación donde pasó este evento. Y ellos consideran parte de su historia esta parte de la Escritura. Recordando dónde se encontraba Lot cuando llegaron los varones de Dios, él estaba a la puerta de la ciudad. Y la gente lo conocía como el extranjero que se comportaba diferente. Lo reconocían como el extranjero que los podía juzgar por su forma de vida. Lo reconocían como una persona diferente a ellos y por lo cual él tomó a los varones y los metió a su casa. Una forma de actuar de misma de Abraham. O como lo conocía la gente, Abraham el hebreo, o Abraham el que no se compara como no se comporta como nosotros. Marcando su forma de actuar en diferencia a la ciudad, la conducta de Lot era buena en una ciudad mala. Que su estadía en la ciudad desde el principio de Lot se guió por lo que vio. No su conducta en cómo actuaba dentro de la ciudad, sino que su conducta en cómo seleccionó el campo, en su conducta en cómo decidió irse para Sodoma y Gomorra, fue por medio de lo visual, fue por medio de una sabiduría terrenal. Nuevamente, terrenal porque es visible, animal porque solamente importo yo, y diabólica porque al final de cuentas me perjudicará. Aquí donde vemos que a Lot perjudicó a poner la vista en la sabiduría terrenal, al escoger lo visible, al decir, si yo tengo esos campos tan grandes, tan verdes, mis rebaños van a estar bien y yo voy a estar bien, aunque no sepa a qué se dedican las naciones que están de aquel lado. Y ahí se implementa esa sabiduría terrenal. Yo escojo por lo que veo, porque me beneficia, y no sé si me perjudicará. Y nos vamos al otro lado, porque no solamente pasó con el personaje Lot. A Lot ciertamente se le dijo, escapa por tu vida, no mires tras de ti. Pero algo mismo pasaba en ese mismo momento. En que Lot está escogiendo los campos, va a pasar algo en el lado opuesto. Para evitar las rencillas de los pastores, cuando Lot vio los campos de Sodoma y Gomorra, se decidió por aquella región. Y Abraham, que vivía en Hebrón, le pasaba exactamente lo mismo. A una dirección diferente a Sodoma y a Gomorra. El día de ayer, recuerdo, mencionaba el hermano que nos hablaba desde Colombia, sobre la conducta sensual. ¿Y qué es la conducta sensual? La conducta sensual es aquella que afecta a nuestros sentidos, que tiene un impacto en nuestros sentidos.
por poner un ejemplo, por el miedo nos llegue a dar escalofríos, por la alegría nos dé risa, por la emoción se nos erice la piel, o simplemente tener temor de conocer el mar. Es un ejemplo en los cuales el impacto visual afecta nuestros sentimientos y nuestras emociones. El cuerpo reacciona a las condiciones a las que se ve y siente, por lo cual se tiene un impacto en los sentidos. Lo que le pasó a Lot, lo que le pasó a Abraham, mencionando por medio de las escrituras, donde nos dice que ellos fueron cautivados por Egipto, la nación con la que iniciábamos. El impacto visual que tuvo Lot, fue de ver los campos en los cuales sus rebaños iban a saciar. Sus rebaños están bien, por hecho él iba a estar bien. Y nos vamos al lado de Abraham. En tiempo del Señor Jesús, los judíos le dijeron que ellos jamás habían sido esclavos de Egipto. La arqueología ha mencionado que las pirámides fueron construidas por hombres libres, y si vamos nosotros a Egipto, es aquellas grandes construcciones, pues nosotros nos quedaríamos sorprendidos, nos asombraríamos de lo construido, y al final de cuentas regresaríamos diciendo que fueron construidas por hombres libres. Como un tramo de historia, la escritura nos menciona que ellos hacían barro cocido, y hay otro rey, otro faraón en Egipto, el cual le solicitaba este tipo de edificaciones, de los cuales no son los que construyeron las pirámides. Pero el cautiverio de Israel no consistía en esclavitud. Y así lo vieron los judíos cuando se los dijo el Señor Jesús. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pero el cautiverio de Israel no consistía en que tuvieran grilletes, en que fueran esclavizados, sino en ser cautivados por sus propios sentidos, por ese impacto visual de la sensualidad que había de Egipto. El pueblo de Israel fue engañado con sabiduría terrenal, al verse ellos asombrados por una nación poderosa, con edificaciones enormes, y a los cuales si nosotros lo viéramos al día de hoy, quedaríamos sorprendidos. Y nosotros al día de hoy lo que veríamos serían ruinas de lo que vio Abraham. Abraham lo vio en su esplendor, una ciudad con auge, una ciudad en la cual las estatuas y toda la edificación estaba recubierta con acabados específicos. Al día de hoy nosotros solamente vamos a ver piedras destruidas, y aún así nosotros nos asombraríamos de cómo lo hicieron. El cautiverio de Israel inició aproximadamente 70 años, a los 70 años de la vida de Abraham. ¿Qué tanto le impactó esa sabiduría, esa nación a Abraham para sentirse él cautivado? Regularmente consideramos que la cautividad empieza después de la muerte de José, pero la misma cronología histórica nos dice, o hay evidencia en la cual nos dice que Abraham tenía 70 años cuando inicia esta cautividad. Para aquellos tiempos era el 2018 de la creación del hombre. Este 2018 fue hace 2 años para nosotros, y de lo cual quisiera mencionar, si en el 2018, después de la creación del hombre, Abraham se estaba cautivando por lo que era Egipto, en nuestra vida personal, en nuestra vida actual, ¿qué pasó en el 2018 que nos haya cautivado tanto como para perdernos? Porque si algo pasó en el 2018 que nos haya cautivado demasiado, esa cautividad nos durará también 430 años para que nuestra familia, nuestros nietos, nuestros bisnietos lleguen a ser libres. ¿Y cómo vamos nosotros por una cautividad que tuvimos nosotros, un gusto, un engaño por algo visual,
¿Cómo vamos a hacer nosotros para alejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos de eso? Cuando Israel, al fin de 430 años de cautiverio por parte de Egipto, es liberado por el profeta Moisés, la misma escritura nos lo menciona. Ellos querían nuevamente regresar porque ya había carne, porque ya había comida, porque en el desierto iban a morir. Y puede sonar lógico y sabio el decir, pues si te sales al desierto, pues no hay comida. Y si te regresas, pues vas a tener comida. Pero no vas a saber el grado de perjudicación que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Ciertamente regresar por lo que se ve, en Egipto hay comida, en el desierto no. Me conviene a mí regresarme a Egipto que salir al desierto, pero es nuevamente involucrarme con la idolatría de Egipto como perjudicación. Lot cautivado por Sodoma y Gomorra, Abraham cautivado por Egipto. No inicia el cautiverio en la muerte de José, sino que con la muerte de José inician las cargas al pueblo. El cautiverio inicia con solo maravillarse de una nación, pensando por lo que ven, pensando por lo que me llama la atención. Al día de hoy tenemos la nación vecina de Estados Unidos y de la cual nosotros nos sentimos maravillados por todo lo que ha logrado. En menos de 300 años ha logrado grandes avances y nos sentimos maravillados, pero que nuestra maravilla no se convierta en un engaño, que no sea un impacto visual, que no nos afecte a la larga de cual nosotros queramos y dependamos al 100% porque la nación vecina es más poderosa que la nuestra. Siempre buscando lo que vemos. En el caso de Lot tendría alimento de su rebaño y la vida resuelta de su rebaño y por ende su misma vida. En el caso de Abraham, Isaac, Jacob e Israel tendrían el sustento, y el alimento a sus cuerpos que para ellos estaría bien. Si nosotros recordamos, Abraham fue por una hambruna, Isaac fue por una hambruna, Jacob fue por una hambruna, e Israel quería evitar una hambruna en el desierto y quería regresar. Por lo cual el profeta Moisés se los impidió. Y terminando con ese cautiverio. Ya el cautiverio ya no es la comida. Ya no te regreses. Vas a ser prosperado en el desierto, vas a ser prosperado en la tierra prometida, pero sigue adelante. Los hermanos han ido mencionando escrituras de las cuales ciertamente van ligadas al seminario de escapar por nuestra vida, de alejarnos de lo malo, de seguir adelante, de fortalecernos, de ayudarnos, de comprometerse a hacer lo bueno y seguir adelante. Y una de las mencionadas a lo largo de este seminario fue la de Romanos 1, del 18 al 32, empezando con el versículo 16, si recuerdan, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es perdón de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego, dice la escritura. Pero después el versículo 18 empieza con una serie de defecciones y empieza con el primero que dice: a los que con injusticia detienen la verdad, y si no es verdad, es engaño. Y el que detiene la verdad va a ir cayendo en cada uno de los peldaños cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, hasta llegar al versículo 32, donde no solamente las hacen, sino que se deleitan con el que las haga. Satanás engaña con sabiduría terrenal, recorre toda la tierra, avanza por todos lados, y eso nos lo mencionaron los hermanos el día de hoy. Al decir recorrer la tierra, quiere decir que toda la tierra es campo para que él pueda trabajar. Pero hubo un hombre en tierra que engañó a Satanás con su misma sabiduría, con su misma forma de pensar. Hubo un hombre que lo engañó. Y este personaje no haciendo la sabiduría terrenal, este personaje haciendo la espiritual,
Y la Escritura dándonos bases para definir que lo espiritual está desde tiempos antiguos, que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios conocer dónde está lo espiritual en el Antiguo Testamento. Llegó Pablo a definírnoslo, pero Pablo se vio siendo el incomprendido, y mismo Pedro lo llega a mencionar. Muchos de ellos se han perdido porque no entienden a Pablo. Pero a veces no comprendemos a Pablo porque no nos interesa el escudriñar el pasado. Hay que recordar que Pablo tenía conocimiento del pasado y de lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Nosotros debemos de tener esa disposición de escudriñar con toda voluntad de ver qué pasó en el pasado con lo espiritual. Satanás, engañado con sabiduría terrenal, y la pregunta es, ¿quién pudiera creerlo? El personaje que lo pudo o que lo logró engañar fue el del personaje que se estará hablando hoy por la tarde y se habló hoy más temprano. El personaje es Job. En muchas ocasiones hemos oído hablar que Dios permitió que Job fuera probado y que fue Dios para que Job demostrara su fidelidad a Dios. Vamos, como escritura, vamos a Job 1, 8 al 12. Job 1, 8 al 12. Y vamos a leer este extracto de la escritura. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Versículos antes nos hace ver cómo Job era dedicado y justo y cuidaba de la protección de sus hijos. Por si sus hijos llegasen a blasfemar a Dios en sus corazones, él hacía sacrificio. Y es algo que los padres harán y los padres hacen. Pero la Escritura ratifica la forma implícita de cómo era el actuar realmente de los hijos de Job. Satanás declara que Dios tiene rodeado de bendiciones a Job y que lo tiene cercado de bendición y que por eso ha aumentado sus bienes, porque de la misma forma en que Lot y Abraham vieron lo físico y se fueron por lo físico o por suplir una necesidad, engañados de forma terrenal, siguiendo lo visible, de la misma forma Satanás vio que Job tenía todo y de lo cual no podía acercársele. El verso 10 dice Satanás: ¿no le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Y eso fue lo que vio Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? No se acercó. Al ver que Job estaba siendo bendecido por Dios y prosperado por Dios, dijo: sí lo he visto, pero está rodeado, lo tienes protegido, no me le he acercado. Y a lo que Dios declara: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué nos hace ver esta escritura que le dice Dios? Implícitamente lo que está diciendo Dios es: el único que me sirve es Job. Todo esto es tuyo, solo él no. Él es el único que se comporta como yo quiero, su familia no. Rompiéndole el engaño terrenal que tenía Satanás al ver a Job que tenía y que era prosperado por parte de Dios. Y al mismo Dios darle el entendimiento de que solamente Job se comportaba como él quería.
Algo que muchas personas, hermanos y miembros de la iglesia, consideran que por seguir a Dios, su familia está a salvo y su familia está protegida. Lo que nos hace ver el personaje Job es que todos tenemos el mismo riesgo de caer. Todos y cada uno de nosotros puede caer y ser engañado por medio de Satanás, por medio de nuestro deseo, por medio de nuestra concupiscencia. Referido a que todos y cada uno de nosotros va a ser atacado por Satanás de muchas maneras y de muchas formas. Todos debemos escapar por nuestra propia vida. No es algo que se le haya dicho a Job hace casi 4000 años. No es algo que se le haya dicho a Lot. No es algo que se le haya dicho específicamente y exclusivamente al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Es escapa por tu vida porque tienes que salir del problema en el que te rodeas. Porque Satanás engaña con sabiduría terrenal. Creen que porque si siguen a Dios, Dios está obligado a bendecir a sus familias. Está Dios obligado, porque yo soy el único que tiene mi Biblia en casa. Dios está obligado a bendecir a toda mi colonia, a todo mi barrio. Dios no lo enseña con Job. Dios solamente va a librar del mal al que hace su voluntad y al que lo obedece y al que le sigue. Aunque Job haya podido engañar a Satanás con lo que creyó de Job, no es garantía de que no pasará nada con la familia. Y de la misma forma, nos lo hace ver la Escritura, Job padeció. Para que Satanás no nos engañe con sabiduría terrenal, hay que estar apegados a Dios de una forma espiritual. Para que por medio de nuestro actuar espiritual podamos engañar a Satanás de una forma terrenal. Pero enseñarle a toda nuestra familia a engañar a Satanás haciéndolo espiritual. Para que Satanás nos vea y nos diga, lo tienes rodeado, no me puedo acercar. Pero que seamos familias completas, iglesias completas, en las cuales podamos nosotros decir, le hemos dado una cucharada de su propio chocolate a Satanás. Y que nosotros mismos comprendamos que realmente el hacer la voluntad de Dios es mucho más benéfica para nosotros y nuestras familias, por las generaciones que Dios nos dé de vida. Pero no solo uno, familias e iglesia. Por lo que impacta nuestra vista, sentidos y este cuerpo, puede hacernos caer. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se gusta, que están en nuestro cuerpo, nos podemos desviar y podemos ser engañados. Como una pequeña conclusión, Satanás engaña con sabiduría carnal, con pensamiento humano, confuso, violento, sucio, belicoso, de presunción, de miedo, lleno de odio, sin empatía ni misericordia, de conveniencia personal, de envidia, de juicio, de orgullo y sobre todo, sin paz. A lo que nosotros como espirituales debemos de estar preparados para que un ataque, una burla, al irse por lo visible, una rencilla, a lo que nos beneficia a nosotros o al cuerpo, un conflicto, una envidia, un juicio, lo que perjudique a cada uno de nosotros, a nuestra familia y a la iglesia, sea un indicativo de esa falsa sabiduría por la cual le engaña a Satanás y por la cual ha engañado y seguirá engañando. Porque quien actúa de la forma terrenal, animal y diabólica, no busca lo bueno, no busca lo espiritual, solamente busca lo de esta tierra. Santiago 3, 17 al 18, dice la Escritura. Santiago 3, 17 al 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Usted quiere tener paz en su familia? ¿Usted quiere tener paz en su iglesia? Es este tipo de sabiduría la que estamos buscando. El espiritual debe de conocer la diferencia y beneficios de la sabiduría espiritual y saber que por mucho la sabiduría espiritual
es mejor. Al día de hoy, nos dice la Escritura, no puede ser que al día de hoy todavía queramos buscar lo carnal, lo terrenal, cuando ya tenemos lo celestial, cuando ya tenemos lo espiritual. Al día de hoy no podemos preguntarnos cuál sabiduría me conviene más. Al día de hoy no podemos decir, creo que me conviene más la terrenal porque voy a salir más provechoso. Es algo que al día de hoy no podemos cuestionar ni poner en duda. La sabiduría espiritual es mucho más agradable, mucho mejor, y en la cual nosotros como hijos de Cristo, como hijos de Dios, es la que debemos de seguir. Hasta aquí el tema en esta tarde, agradeciendo la oportunidad que nos brindan los hermanos nuevamente, agradeciendo a Dios por la vida que nos presta al poder haber dispuesto el tiempo para escuchar, el tiempo para ver y el tiempo para poder lograr este seminario. Dios les bendiga y Dios les permita seguir adelante con los hermanos. Vamos a dejar un himno y después del himno vamos a hacer una oración para después dar paso al hermano Arsenio Barrientos de Acuña, Coahuila, con el tema Engaña atormentando a los justos, basado nuevamente en el personaje Job, de este segundo seminario de mensaje de amor para salvación. Y hasta aquí dejamos la transmisión. Muchas gracias y Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para dejar el otro tema al hermano encargado. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta tarde que usted nos ha permitido disponer del tiempo, Señor, y de la oportunidad de hablar de su palabra, de la cual pidiendo, Señor, que su palabra caiga en tierra firme con el propósito de que sea expuesta, no solamente en este seminario, Señor, sino a lo largo de nuestra vida, y que como dice su palabra, el sembrador salió a sembrar. Habrá semilla que no caiga en tierra fértil, Señor, pero de la que queremos obtener frutos, Señor, sea en la cual caiga. Le vemos usted bendiga a los hermanos que estuvieron presentes en esta transmisión, pidiendo usted les bendiga y les fortalezca y que usted sea con cada uno de ellos. Bendiga a este seminario, Señor, y bendiga a los hermanos que tuvieron a bien el organizarlo y el prepararlo con todos y cada uno de los hermanos que dispusieron su tiempo y sus temas, Señor. A lo largo de esta semana, usted les siga bendiciendo y usted les rodee de amor y de paciencia. Le agradecemos estas bendiciones, pidiéndole, Señor, estar en su memoria y en su presencia en todo día, y usted permita seguir adelante en sus actividades. Le agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús, en quien usted nos cuide, nos bendice y nos tiene con bien. Amén. Así es como damos conclusión, hermanos, y nuevamente vamos a darle paso al hermano Arsenio Barrientos de Acuña, Coahuila,
con el tema Engaña atormentando a los justos. ¿Quién? Estamos hablando de este personaje llamado Satanás, el cual tiene artimañas, tiene formas de hacer tropezar a todos y del cual hay que buscar alejarse y escapar todos y cada uno de nosotros por nuestra vida. Se quedan aquí en el segundo seminario de mensaje de amor para salvación. Dios les bendiga y Dios esté con ustedes. Hasta luego.